Muy buenos días. Estamos con Aida Quilcue, la fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda. Después de las elecciones del pasado domingo, en este camino a la segunda vuelta, escuchar la propuesta de Aida Quilcue, cómo está acompañando al candidato Iván Cepeda y cuál es la idea para ganar el 21 de junio de esta campaña. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandra, y a toda la audiencia de Caracol Televisión. Bueno, ¿cómo están evaluando dentro de la campaña los retos que tienen para estas 3 semanas? Bueno, tenemos que seguir con mucha fuerza dialogando con nuestros pueblos, con la gente que también está en las ciudades, porque esa ha sido nuestra característica, pero en especial llegar con propuestas concretas a la ciudadanía del país. ¿Qué propuesta va a mover el corazón de las personas que aún no se convencen por esta fórmula? Primero, que somos el proyecto de vida de este país, de la dignidad, pero en especial también cómo empezamos a resolver ese olvido estructural de la zona rural, pero también de las zonas urbanas, especialmente de la juventud, de las mujeres, de los viejitos y las viejitas, y todos quienes históricamente hemos sido excluidos. Así es de que tenemos unas propuestas en el marco también de cómo resolver esa situación de la pobreza, el tema de la igualdad en las economías, que entre otras existen iniciativas económicas muy importantes que viene de la gente, que no viene de otras iniciativas que también son fundamentales para el país, pero que la gente tiene muy interesantes propuestas y que son las que hay que potenciarlas. En los territorios, ese término que yo tengo una discusión alrededor de ese nombre porque pareciera que estamos dividiendo todavía el país cuando hablamos de los territorios, ¿no? Pero entendiendo, digamos, la apropiación y sobre todo de los pueblos indígenas, la campaña, la propuesta de gobierno de Iván Cepeda y de Aida Quilcue, ¿por qué es transformadora? Es decir, ¿cuál es el sentido de identidad que se tiene que transmitir y que puede conocer toda Colombia, incluso de las otras campañas, de la otra campaña, sobre la necesidad de ser una sola nación? ¿Por qué esta división? Bueno, es una política que han sembrado quienes consideran que Colombia es de unos y no de todos. Y resulta que en Colombia existen diversidades, no solamente diversidades de pueblos, sino diversidades de pensamiento o ideológicos, diversidades también de construcción de otra Colombia distinta desde los territorios, y cuando hablo del territorio no es solamente esa zona rural, nosotros concebimos el territorio también desde las ciudades, porque existe unas mujeres, una clase media que está en las ciudades y que necesita que también resolvamos muchas de las situaciones de ellos. Por ejemplo, el tema del reconocimiento de las mujeres, cabeza de familia, jóvenes que siguen buscando oportunidades, jóvenes que deben seguir teniendo acceso a la educación con garantías, y que es lo que hemos trabajado en el Congreso de la República a través de este primer gobierno, pero también de aquella población que son vendedores ambulantes, por ejemplo. En muchas ocasiones, como defensora de derechos humanos, tuve que intervenir porque más que darle herramientas a ese ciudadano, lo que han hecho es maltratar y a veces quitarle esa oportunidad de vida que tenían en ese día. Entonces tenemos que mirar a esa gente que aún sigue siendo excluida y buscar mecanismos que resuelvan esa situación. Usted viene del Cauca, un departamento y una región con una problemática social, una problemática de violencia que hoy debe consternar y debe preocupar al país. ¿Cuál es ese aporte, digamos, de esa voz de los pueblos indígenas y de ese Cauca tan, digamos, también tan lleno de contradicciones, ¿no? Y de contrastes más que contradicciones, para poder entender esta noticia, por ejemplo, que acabamos de ver? Combates, grupos disidentes, avance del narcotráfico. Yo vengo de esa Cauca
pero también he caminado en el país sobre cómo observamos el conflicto desde las regiones. Y a veces siento que se han quedado en decir, al Cauca no se puede ir porque hay inseguridad, porque está pasando eso, y es una realidad. Pero también al Cauca hay que mirarlo desde la otra mirada, porque hay comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, urbanas, que también están transformando ese Cauca de otra manera, que aún no se ve, pero que también debe resolverse muchas situaciones de olvido estructural. La pobreza, la desigualdad, la exclusión, pero también el racismo. A mí me preocupa mucho que aún se siga señalando de la manera como se señala a muchos pueblos por el hecho de vivir en el Cauca. Pero yo creo que es esa población que ha hecho propuestas de cara al país, y una paz, o no se desescala una violencia pensando desde las oficinas de Bogotá, o que los vamos simplemente a combatir con la fuerza, sino que hay que dialogar con la gente, hay que conocer la realidad, hay que ir allá, como han dicho algunos, a esa Colombia profunda, y yo digo a las raíces de la madre tierra, de la realidad de nuestros pueblos, como es el Chocó, como es el norte de Colombia, en La Guajira, y no quedarnos acá en una opinión obsoleta, sino que recojamos esa realidad y que sea esa iniciativa de la gente que recoja un gobierno para resolver esos problemas estructurales que tiene hoy, por ejemplo, el departamento del Cauca. Uno de los grandes problemas de Colombia ha sido reciclar esa violencia que se va transformando, que hay procesos que hemos tenido de negociación. Y una de las grandes críticas a la campaña de Iván Cepeda ha sido, o bueno, más que a la campaña de Iván Cepeda, un poco a la propuesta del presidente Petro sobre la paz total. ¿Usted cómo concibe el desarrollo, el siguiente paso, digamos, en esa concepción que hoy es un tema de preocupación nacional? Retomo nuevamente porque en Colombia yo he caminado en los distintos escenarios de las organizaciones sociales y populares, pero también soy senadora de la República y ocupé uno de los espacios más importantes, que fue ser presidenta de la Comisión de Paz y Posconflicto. Y claro, es posible que haya habido vacíos, pero yo también tengo que hablar de las potencialidades de aquellas comunidades que de verdad están transformando su territorio. Y retomo nuevamente, tenemos que construir esto desde las comunidades, porque si seguimos pensando que la paz se construye desde Bogotá o desde otros escenarios, difícilmente vamos a avanzar en esa propuesta desde los territorios, porque la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, también es las transformaciones, es el diálogo, es entender al otro, comprender al otro, es llegar con iniciativas que realmente sientan tranquilidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así es de que yo estoy lista para avanzar en esas iniciativas que no solamente han sido una experiencia, sino una realidad del país. ¿Qué concepto a hoy, a la Colombia del 2026, de desarrollo le aporta toda esta sabiduría a los pueblos indígenas? Cuando la gente, digamos, de algunas partes de las ciudades y de otras, digamos, de esta otra Colombia que está viendo posible otro gobierno, está diciendo, pero es que no sirve para el desarrollo, no nos van a traer riqueza, no nos van a traer inversión privada, no nos van a traer inversión extranjera, nos falta echar para adelante, este país necesita inversión extranjera, la empresa privada. ¿Cuál es ese mensaje que usted tendría para esa mirada, digamos, que siente que ustedes no tienen ese componente en la propuesta de país? Bueno, hay que reconocer las potencialidades que tiene Colombia y muchas apuestas de desarrollo que seguramente han sido muy exitosas para el país, pues hay que seguirlas potenciando. Y con eso no estamos rechazando, por ejemplo, el sector privado que le ha aportado a Colombia. Las medianas empresas, las iniciativas económicas, pero también falta reconocer aquellas iniciativas que hemos ido tejiendo desde las distintas sectores del país. Y no solamente hablo de la ruralidad, sino también de la ciudad,
porque existen iniciativas. Lo que pasa es que, yo vuelvo y repito, si nosotros como gobierno, pero también quienes gobiernan alrededor de un gobierno, no se pueden quedar solamente en la lógica de un concepto de desarrollo occidental. Lo digo yo como indígena, porque nosotros también tenemos propuestas de desarrollo desde allá, y el desarrollo no es solamente lo económico, lo desarrollo son las ciencias, el desarrollo también es la cultura, el desarrollo también es cómo desarrollamos la forma de seguir avanzando en la educación, el desarrollo también cómo vemos la salud desde la perspectiva de la diversidad de ese pueblo con una riqueza cultural y que tiene una ciencia que contribuye a ese desarrollo. Entonces, sí me parece fundamental contrastar esas ciencias que existen y que avancemos en ese desarrollo y que exista la inclusión, porque es que no puede ser que en Colombia siga pasando que solamente una parte de la sociedad sea la que importa. Y con eso no estoy rechazando esa parte de la sociedad. Ha sido importante, seguirá siendo fundamental, pero también hay que decir que ese concepto de desarrollo desde otra perspectiva que sigue siendo agresiva, que pasa por encima de la vida, del territorio, de los animales, de las plantas, pues no es un desarrollo que le apueste a la vida, y nosotros le apostamos a la vida, le apostamos a la dignidad, le apostamos a proteger la casa grande que es el universo, y nosotros lo decimos la madre tierra, porque también tenemos que observarla que es alguien que merece ser atendida como merece ser atendido un humano cuando se enferma, y que hay que cuidarlo, y tenemos que cuidar esa casa grande. Así es de que los conceptos de desarrollo también tienen que llegar a un diálogo, a conocer esa otra Colombia y empezar a confluir para construir esa Colombia distinta. El tema de la tierra es central en Colombia y ha sido central también en nuestro conflicto y en la mirada, por supuesto, de la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas. Hoy se dice que Colombia podría ser una potencia agroindustrial, Colombia tiene que aportar alimentos, no solamente para el consumo interno, sino también para el mundo. Esa tensión de la tierra, ¿usted cómo la describe? ¿Usted cree que existe en esos territorios donde todavía hay una puja, digamos, de propiedad de la tierra, de tenencia de la tierra? ¿Cómo avanzar? Este gobierno dice que es uno de sus avances y de las cosas que tiene por mostrar para adelante. Si ustedes son gobierno, en un segundo gobierno progresista, ¿cómo avanza en el tema de la tierra y cómo lo coincide, digamos, para digamos, liberar un poco todas esas tensiones que existen? Bueno, yo creo que esto también hace parte de unos procesos históricos que hemos venido liderando, pero más allá de eso yo sí considero que las iniciativas, sobre todo el trabajo de la tierra, lo hace el indígena, lo hace el campesinado, lo hacen quienes viven en las zonas rurales. Por lo tanto, lo han hecho, pero no se ha valorado esa riqueza que tenemos. Y que son ellos los que nos traen la comida a la mesa, no de la ruralidad, sino de la ciudad. Y hay que darle oportunidades, pero también garantías desde un gobierno. Y lo digo porque en alguna época mirábamos cómo se botaba la leche, cómo se botaba la papa del campesinado que producía. Pues tenemos que buscar esos mecanismos en donde el pequeño productor no tenga que botar su producto de su trabajo y de su sacrificio, sino que se convierta en una oportunidad para el país. La profundización de una reforma agraria, como ya lo plantea el gobierno, ¿se puede hacer tramitando los conflictos? Claro que sí. Tiene que ser parte de esa agenda del diálogo, y lo han propuesto las mismas comunidades y lo estamos acompañando. Así es de que está lo étnico, está también la otra parte de la sociedad, y nos parece fundamental que ese diálogo tiene que avanzar para seguir unificando de manera diversa los conceptos que contribuyan a avanzar en este gran desarrollo por el país. Senadora, en esta tensión política y de camino a la segunda vuelta,
Ayer empezamos a ver algunas presencias en las universidades, algunas manifestaciones y se dice, ya viene la minga. A veces se menciona como si la minga fuera, digamos, el escenario que prende la mecha de la conflictividad social. ¿Qué es la minga? Y usted viene de una minga, es decir, ¿qué significa para el país y qué falta por comprender seguramente cuando se hacen estas afirmaciones que yo estoy citando? Bueno, la minga es una vivencia cultural de los pueblos. Por ejemplo, en una comunidad indígena, cuando nos dicen mañana vamos a hacer minga para la educación, entonces se reúne toda la gente a pensar cómo se refuerza ese proceso de educación en una comunidad. Pero también se hace una minga para ir a arreglar la carretera, porque en ocasiones el Estado en muchos años no ha llegado a esas comunidades, entonces se reúnen para arreglar las carreteras, para construir una casa, pero también se hace una minga para conversar, para pensar qué es que vamos a hacer en la comunidad para salir adelante. Y la minga también es para caminar juntos en medio de la diversidad, y esa es una de las expresiones que seguramente hoy se ha ido encaminando en el país, porque ya no es una minga solo de esa vivencia cultural de los pueblos indígenas, sino que es una minga diversa en donde ya llegan otras expresiones culturales que contribuyen a ese caminar diferente del país. Dice la campaña de Abelardo de la Espriella, el petrismo, los petristas son apátridas y son enemigos. ¿Usted reconoce enemigos a esa campaña? ¿Cree que son enemigos, son adversarios? ¿Usted cómo los califica? Porque el país, independientemente de la fórmula que gane, va a ser uno solo y vamos a tener un gran problema si los lenguajes y las descalificaciones están sobre la mesa. Bueno, yo creo que los gobiernos no pueden seguir replicando la violencia en el marco del odio, del racismo, de la exclusión, porque la Colombia que realmente somos, existimos la presencia viva de lo étnico, de los jóvenes de la ciudad, por ejemplo, que los han señalado muchísimo. Así es de que yo diría que nosotros no somos ese proyecto político de los enemigos, ni de la violencia, ni de la exclusión, porque estamos cansados de esa violencia, estamos cansados de esa exclusión, estamos cansados de ese racismo. Entonces, lo que tenemos que aquí a Colombia es arroparlo con escuchar a esa diversidad cultural que existe en el país, pero en el marco de la vida, en el marco del amor, en el marco de incluso la reconciliación, y por eso el diálogo es tan fundamental. Entonces, este proyecto político pues es de construcción, pero esa construcción real de los que hemos vivido los pueblos alejados de este país, y que no se puede seguir replicando ese tipo de violencias. Esta semana ya estamos llegando al final, digamos, de los días de la semana. Y seguimos en la controversia sobre si el presidente Petro acepta o no los resultados. Usted en su discurso el pasado domingo dijo las ancestralidades todavía no reconocen estos resultados, y eso está, digamos, volviendo muy turbio este camino hacia la segunda vuelta. ¿Qué reflexiones han hecho ustedes internamente? ¿Aceptan o no los resultados? El Consejo Nacional Electoral acaba de decir, bueno, el 99.9% de los resultados y de las mesas escrutadas corresponden al mismo preconteo. ¿Cómo van a dirimir este conflicto de camino a pedirle el voto a los colombianos? Bueno, yo creo que hay una comisión encargada sobre esos temas, y estamos dispuestos pues a reconocer la verdadera democracia de este país. Lo cierto es que nosotros como candidatos nos vamos a concentrar, o nos hemos concentrado, esa es la campaña, a conversar con los pueblos, a conversar las propuestas de esta iniciativa de proyecto de país, y a eso nos vamos a concentrar, de tal manera que sí consideramos que esa democracia transparente, la decisión consciente de muchos ciudadanos y ciudadanas, tiene que verse y seguir viéndose reflejada en esa decisión definitiva por este cambio de país. Se está hablando mucho de los debates. ¿Usted cree que, y usted menciona el diálogo como camino también para entenderse, para saber cómo plantearle a Colombia un proceso de futuro? ¿Cree que ese diálogo, ese debate entre los candidatos a la presidencia y los candidatos a la vicepresidencia tiene que darse, tiene que
presentarse frente al país esos dos modelos que están en juego? Bueno, yo estoy convencida en que el diálogo tiene que seguirse dando con el pueblo, porque el otro candidato tiene que buscar sus votos y nosotros tenemos que seguir reafirmando nuestro proyecto político. Y si se da, pues lo haremos, pero por ahora nosotros nos vamos a concentrar con el diálogo directo con nuestras comunidades, porque vengo, no nuestras comunidades, sino todas las expresiones del país, porque vengo de un recorrido desde el sur de Colombia y diría casi toda Colombia, y hemos encontrado muchas expresiones de nuestra gente en donde quieren otra Colombia de esperanza, de inclusión, y yo creo que ese diálogo no es solamente un diálogo, sino las propuestas que también se tejen alrededor de esa expresión de la gente. Cuando usted habló con Iván Cepeda de aceptar la propuesta que le hizo para ser vicepresidenta, que usted cuenta, me fui a la comunidad y lo consulté. Hubo un momento en la vida de Iván Cepeda donde hubo una enfermedad, un cáncer. Él lo ha tramitado y lo ha dicho públicamente: yo ya estoy curado del cáncer. La falta del presidente obviamente lleva a que la vicepresidencia sea la que asuma el poder. ¿Cómo han ustedes conversado de eso? ¿Eso es un tema que se conversa con cierta tranquilidad o no? Porque el país tiene esa inquietud. Bueno, yo quiero transmitirle al país y a muchos ciudadanos y ciudadanas que Iván Cepeda está perfectamente bien. Vamos a hacer esta segunda vuelta de la campaña juntos, como lo hemos acordado, y vamos a gobernar juntos. Así es de que yo estoy tranquila, como lo debe estar la ciudadanía colombiana, pero sí decirle que estoy preparada para gobernar junto a Iván por toda la trayectoria política, organizativa del proceso mismo, que me ha enseñado a conocer la verdadera realidad de este país, lo que muchos aún no conocen. Claro que me falta seguramente, pero considero que esos son los acercamientos que tenemos que hacer, y aquí estamos trabajando es por la vida, no por la muerte. Aida Quilcue, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol esta mañana y suerte en su campaña. Muchas gracias, espero que sigamos conversando, sigamos construyendo este país incluyente, pero también desde estos medios de comunicación que le lleven la tranquilidad a la gente de las distintas ideas, y que esas ideas sean las que confluyan para construir la paz. Ustedes sigan con más noticias en Noticias Caracol. Muy buenos días.